Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general, con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, Jorge, y bueno, pues continuamos con el tema Donald Trump. Sobre advertencia, no hay engaño, la relación entre los Estados Unidos y México, ¿cómo va a ser? Ganó Donald Trump, ¿qué tiene que hacer nuestro país? ¿Cómo debemos entenderlo? Y sobre todo, ¿cómo actuar, Jorge? Así es, Jorge. Mira, es una semana bastante compleja de analizar, bastante compleja de entender y hay que hacer muchas reflexiones porque así van a estar los siguientes 6 años con este inicio de gobierno aquí en México y los siguientes 4 años a partir del 20 de enero, Jorge, auditorio, con Estados Unidos. Dos gobiernos donde van a tener prácticamente las mayorías, dos gobiernos en un sistema presidencialista que se hace muy fuerte, que en alguno de ellos ya la crítica, en el caso particular de México, lo pone un poco más sobre la parte autoritaria, con una nula división en los poderes, y con el lado de Estados Unidos, Jorge, donde van a tener principalmente el Senado, que es lo fuerte en Estados Unidos, del lado de los republicanos, del lado de Donald Trump. ¿Cómo iniciamos la semana, Jorge? Con dos noticias en ambos países, una el lunes, otra el martes. El lunes, cuando Donald Trump anuncia en uno de los mítines, que suele ser agresivo y más en los cierres de campaña, que amenaza con una serie de aranceles supuestos del 25% en caso de que no se controle los temas en la frontera. Y pasamos al martes, Jorge, en un tema local, en un tema de México, donde era la última oportunidad, a quienes lo creemos así, de mejorar, no de subsanar el tema de la reforma al Poder Judicial, sino de tratar de mejorar algo con la propuesta de un ministro que al final recula, Jorge, y vota precisamente en contra de lo que había propuesto prácticamente. Entonces, por el lado de México, Jorge, tenemos una reforma donde ya pasó, donde creo que, recordando las declaraciones del coordinador tanto en la Cámara de Diputados como en las de senadores, que decían muy afanosamente, tanto Monreal como Don Augusto, que no pasaba nada, que las cosas iban a salir como ellos querían, prácticamente ya tenían, creo, una negociación antes, que pareciera que el ministro lo hicieran cambiar de opinión. Lo mismo con la presidenta. Tendremos elecciones el próximo año a mediados, que se van a empalmar quizá con la parte electoral aquí en Veracruz, en el estado, con los municipios, pero tendremos que escoger también jueces y ministros, Jorge, lo cual va a estar muy complejo en mi opinión, y veremos cómo se desarrolla. Un Donald Trump en Estados Unidos, Jorge, el día de ayer, que lejos de los pronósticos que algunos, igual que en México, haciendo la similitud, creían que iban a ser contiendas cerradas, se volvió una contienda abismal. Ya por ahí de las 11:30 de la noche prácticamente el triunfo estaba dado por parte de Donald Trump, donde tiene un discurso en la madrugada y confirma lo que ya analizamos, Jorge. Es un estado que viene proteccionista, una Unión Americana bastante proteccionista con respecto a cuidar su empresa, hacerla crecer. Ojo, en términos económicos, la hizo crecer en los 4 años que él estuvo gobernando. ¿A cambio de qué? A cambio de lo que pasa o pueda pasarle, que no les importa tanto al mundo, a la parte exterior. Ellos ven por su mercado y no ven por el otro mercado, o por los daños colaterales que se tengan. Ese es el contexto que se tienen que entender. ¿Cómo afecta esta parte, Jorge? Creo que ya estamos viendo, se paró la inversión de Tesla en Nuevo León. Expertos dicen que prácticamente hay que despedirse, que Tesla se pondría en Texas junto con otras empresas del nearshoring que empezaron a presionar. Tema geopolítico, Jorge, van a empezar, si no es que ya empezaron más bien, a presionar con el tema de China, de bloquear un poco la parte de comercio con China. ¿Por qué? Porque no les conviene tener a su competidor número uno en el país vecino, que es su socio comercial, nuevamente con más de este 80% de comercio que se da entre ambos países. Ese es el escenario, Jorge, ese es el escenario que tenemos hoy. ¿Qué es lo que tiene que hacer México? Uno, vamos a tener que atender, Jorge, la frontera entre México y Estados Unidos como nunca se había hecho. Creo que necesitan una política muy dura en la frontera, Jorge, en temas de fentanilo, en temas de migración. Antes, y digo muy dura, antes
de que Trump empiece a meterse en la frontera, Jorge. ¿Quién? No sé, a hoy te diría, auditorio, Jorge, que no sé quién lo va a hacer primero, si tiene intenciones de hacerlo el gobierno mexicano o lo va a hacer Trump a su forma, al costo que sea, lo cual puede ser bastante perjudicial. Ya vimos, como se esperaba, el tipo de cambio estaba a 21.13, hay que ver cómo cierra la jornada, que es un reflejo de incertidumbre total. Y hay que entender algo, Jorge, muy importante. La relación con Estados Unidos, que ya lo habíamos comentado, es una relación no de amor, no de odio, es una relación de intereses. En la medida que nosotros nos interpongamos en los intereses de una narrativa nuevamente de Trump sobre los temas de drogas, sobre los temas de un comercio injusto, como el cualquier tema que sea por sea verdad o sea mentira, y no le interese en este caso, o no crea que México esté cooperando, creo que lo vamos a resentir mucho. Hay un ambiente en términos de analistas económicos, políticos, Jorge, no tan favorable. Hay un ambiente de incertidumbre, pero también de mucha pesadumbre cuando se enfrentan, en este caso, guardando las proporciones, dos gobiernos, Jorge, que no tienen contrapesos. Nada más que uno lleva el sartén por el mango, uno lleva el comercio prácticamente mundial y nosotros dependemos de ellos. Por lo tanto, hay que tener mucha cautela al momento de negociar. Tocará, Jorge, es un reinvento para mí nuevamente de la política exterior mexicana. Tocará, en mi opinión, Marcelo Ebrard jugar una posición clave en el tema de economía. Vienen renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. A hoy no te diría si nos iba a ir mejor con Kamala o no, prácticamente la expectativa era la misma, con diferentes matices, y tendremos que hacer una tarea muy fina como país, en este caso la Secretaría de Economía, o quien se encargue en este caso de la relación bilateral, que tampoco se ve muy clara. No es un gobierno que haya cooperado México con Estados Unidos, lo cual, independientemente del partido nuevo que está gobernando, son rencillas o son instituciones que se dañaron 6 años a la fecha y que tendrían que reconstruir el día de hoy. Por lo pronto, Jorge, para finalizar, una reunión no casual del día de hoy, que la misma presidenta lo postea, con Larry Flink, quien es el director presidente de BlackRock. Prácticamente es el símbolo del capitalismo, ese capitalismo neoliberal, Jorge, que lo digo sarcásticamente, que tanto odia este gobierno. Pues nada más ni nada menos que el día de las elecciones estaba presente en casa, dando indicaciones, no lo sé, ya lo sabremos, dando líneas, tampoco lo sé, pero el dueño, llamo, del capitalismo y de los grandes capitales de infraestructura, como también Global Infrastructure Partners, que era otro de los invitados hoy a Palacio, estuvieron hoy, Jorge, con la presidenta. Por lo tanto, viene una recomposición. Esperemos que el gobierno sepa y esté a la altura de negociar con un país que va a estar en boga con su política proteccionista, y que el daño sea el menor para todos nosotros, Jorge. En este sentido, de Jorge, hablábamos hace también algunos días y comentaba yo con algunos analistas cuál es la prioridad en este caso. Por ejemplo, tú que conoces perfectamente Estados Unidos, cómo se mueve la política en los Estados Unidos, viviste muchos años allá. ¿Qué va a ser primordial para la administración de Donald Trump? ¿Y va a ganar la fuerza del mercado o la retórica y en este caso, como es Donald Trump, la demagogia de derecha, de extrema derecha, proteccionista como tal? ¿Qué va a ponderar ahí, Jorge? Mira, Jorge, yo te diría que esperaría que ponderara un tema económico, pero no lo va a hacer así, en mi opinión. El tema que va a ponderar, Jorge, es Trump trata de cumplir sus promesas de campaña. Hay que ponerlo en contexto. 40%, Jorge, 40% de los latinos votó por Trump para una política antimigratoria, pareciera contradictorio, pero así fue. Votó también una parte de la comunidad afro, la comunidad migrante. Por lo tanto necesita, y lo va a hacer, en mi opinión, responderle a un electorado que lo que quiere y lo que creen es que el problema somos nosotros, es México, por el tema del fentanilo. Olvídate de la importación de armas y olvídate de la relación bilateral, no.
es un tema de que en México dominan los cárteles de la droga y no hay un Estado de Derecho. Y se conjuga así con lo económico, pero en el mismo horizonte, es decir, no hay un Estado de Derecho, viene la reforma judicial que no les gustó tampoco y apenas lo están entendiendo. Por lo tanto, el tema, Jorge, lo económico ya lo tienen, saben que nos tienen un poco agarrados en términos de comercio, pero le puedes dar la vuelta a decir, vamos a la parte migratoria, cierren la frontera, vamos a ver cómo se endurece la parte de frontera, vamos a perseguir los cárteles de la droga. Y en ese tenor, Jorge, México puede descomponerse aún más. Ya lo vimos, ya lo hicieron, no fue una muestra de gratis. El último prácticamente semanas del sexenio de Andrés Manuel fue lo de el Mayo Zambada, cuando ni pío le dijeron ni le avisaron, lo hicieron a su forma. ¿Para qué? Para negociar, porque representaba algo en contra de sus intereses. No tengo la menor duda que van a seguir haciendo ese tipo de políticas, y mira la descomposición que tienen ahorita Sinaloa y toda la zona por reajustes del mismo cártel, Jorge. Ese es el riesgo es no saber cómo reaccionar y mucho menos no tener una relación bilateral o de comunicación con ellos. Por lo tanto, en lo económico seguiremos siendo, a como nos están viendo, una parte inferior en la negociación, pero nos pondremos la agenda malamente en temas migratorios, Jorge, en temas de lavado de dinero, en temas de fentanilo, que es lo que la sociedad le reclama de México. Y eso nuevamente descompone el contexto social en nuestro país. Seguiremos siendo la muñeca fea, pues ni hablar, Jorge, vamos a estar analizando todos estos puntos. Como siempre, muchas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias a ti, Jorge, un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general.